Sin etiqueta, fe, aliento y vida. Hola, bendiciones. Soy Milena Torres. Este es el episodio número 21 de tu podcast Sin Etiqueta, donde te acompaño con una dosis de fe, aliento y vida. Te invito a que me abras un espacio en tu vida. Recuerda seguirme en Spotify, Anchor, Spreaker, iVoox, Google Podcast y en YouTube. Comenzamos. Es un gozo saludarle y darle la bienvenida al episodio de hoy, amiga y amigo oyente. Este episodio es el número 21 y el tema es 3 negaciones, 3 te amo, parte 1. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lucas 22, 31 al 34. Pedro, el apóstol Pedro, negó a Jesús 3 veces. La pregunta que hace mi mente es: ¿cómo podía decir que no conocía al Señor si había pasado con Él 3 años de su vida? ¿No había estado en su casa y había sanado suegra? ¿No había usado su barca como púlpito improvisado y habían ido juntos a pescar? ¿No lo había elegido como uno de sus apóstoles y lo había enviado a predicar? ¿No había subido con el Señor al monte y le había visto transfigurarse? ¿No le había salvado de ahogarse en medio del mar de Galilea? ¿Por qué Pedro niega a Jesús entonces? En esta primera parte hablaremos del camino que Pedro pasó para hacer las 3 negaciones de Jesús y del camino hacia el arrepentimiento del acto de negación. Y en una próxima entrega hablaremos acerca del camino a la restauración que Jesús le hizo a Pedro a través de las 3 preguntas de que sí lo amaba. Bueno, la palabra cita que el mismo Jesús le dice a Pedro que él lo negará antes que el gallo cante. Vemos a un Pedro sumamente confundido por las palabras de Jesús y le asegura a él y a los demás apóstoles que si es necesario, él moriría por Jesús. El camino hacia la negación. Lo primero fue que Pedro tuvo confianza en sí mismo. Pedro, cuando Jesús le dice que él lo negará, hizo caso omiso a la palabra de Jesús. Se muestra muy seguro de él y deja de lado la advertencia. Segundo, es descuidado. Pedro, mientras que Jesús va a orar, duerme en vez de seguir la recomendación de en oración. Tercero, la desobediencia. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 13, verso 16, Jesús le dice a Pedro que a donde él va, Pedro no lo puede seguir, pero que después lo podrá hacer. Aquí vemos el inicio de la negación de Pedro a Jesús. Pues Pedro al momento del acto estaba en el lugar equivocado. Su maestro le había dicho que no lo podía seguir,
pero él se escabulló entre la multitud que juzgaba a Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote. Cuarto, se juntó con quienes no debía. Esta cercanía que Pedro tuvo en el afán de no ser descubierto, donde la palabra cita que en medio del patio se hizo una hoguera, pues debido al frío que allí se presentaba, allí junto a esa hoguera estaban los alguaciles del sumo sacerdote, y Pedro se juntó con ellos para parecerse a ellos. Quinto, las negaciones. Pedro negó 3 veces a Jesús y cada vez que lo hizo con más fuerza y con más ahínco. Primero le dijo, no sé qué dices. Segundo, no conozco a ese hombre. Tercero, empezó a maldecir y a jurar que no conozco a ese hombre de quien habláis. En cada una de las negaciones se aleja cada vez más, no solo de Jesús, sino también de sí mismo. No solo está en juego el vínculo de Pedro con Jesús, sino también su pertenencia al grupo de los discípulos y su origen y el lugar de su nacimiento. ¿Y cuál es el resultado de las 3 negaciones de Pedro? Pues bien, claramente hay una traición hacia su maestro, cuando dice no conocerlo, no saber quién es, y niega el vínculo entre ambos, niega su camino, niega su guía e incumple su fuerte promesa de ir con él hasta la muerte. Además, se traiciona a sí mismo, ya que por mediación de la negación no tiene maestro, no tiene grupos de pertenencia y no tiene origen, es decir, queda completamente desvinculado, aislado de su mundo y de sí mismo. Tenemos que reconocer que nosotros hacemos lo mismo que Pedro muchas veces. En lugar de resaltar como diferentes ante el mal, nos comportamos como ellos para evitar que hablen mal de nosotros o nos ridiculicen. Pero sin duda, esta es también una forma de negar al Señor en el momento que nos hacemos como ellos. Hemos dejado de ser luz y sal para convertirnos en un montón más. Mientras que las multitudes seguían a Jesús con admiración, a Pedro no le costó mucho estar a su lado, disfrutando pues del prestigio que de alguna u otra forma le proporcionaba ser uno de sus apóstoles. Pero ahora que Jesús había quedado abandonado y era despreciado, admitir una relación con él implicaba pagar un alto precio, tal vez hasta perder la vida. En ese caso, negar cualquier relación con Jesús podía tener muchos beneficios temporales y seguramente por temor lo negó. Pero tenemos que admitir que nosotros no somos tan distintos a Pedro. Todo esto llevó a Pedro a descubrir que era mucho más débil de lo que se había imaginado. Y es que nosotros también estamos acostumbrados a pensar que somos más fuertes de lo que realmente somos. No olvidemos lo que dice 1 Corintios 10:12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El camino del arrepentimiento. Luego de las negaciones, de las 3 negaciones, ocurre algo en Pedro. Pedro se acordó de las palabras de Jesús y éste lo mira cuando el gallo canta, a lo cual Pedro sale de ese lugar y cae en un llanto amargo. Pedro entra en el total arrepentimiento. ¿Qué podía sentir él en esos momentos? Seguramente tendría remordimientos que le atormentaban pensando en lo que acababa de hacer. ¿Cómo podía haber negado al Señor después de todo lo que Él había hecho por él? ¿Cómo había correspondido de esta forma al amor y a la amistad de la que tantas veces Cristo le había hecho partícipe?
Seguro que también recordó que el Señor se lo había advertido anteriormente y que él no había querido hacerle caso. Y hasta tal vez se le pasó por la cabeza lo que los demás discípulos dirían de él, después de que unas horas antes se había mostrado tan autosuficiente, creyéndose superior a todos ellos. Esto fue una humillación muy dolorosa, pero totalmente necesaria, puesto que no había querido tener en cuenta la palabra del Señor. Y siempre que no queremos hacer caso a lo que el Señor nos dice, finalmente Él nos deja a nuestros propios recursos hasta que nuestra confianza carnal es abatida hasta el polvo. Es mejor hacer caso a su palabra y no llegar hasta este punto. Pedro, además del dolor que le producía su pecado, había también un profundo sentimiento de vergüenza que hizo que se ocultara, porque cuando pecamos se apodera de nosotros el mismo sentimiento de culpa y vergüenza que tenía Pedro. Y es entonces cuando tenemos la tentación de escondernos, pensando que dejando pasar el tiempo las cosas se arreglarán por sí solas. Es importante que nada más que pecamos y somos conscientes de ello, acudamos sin demora al Señor y le pidamos perdón. No olvidemos que Él es nuestro sumo sacerdote, que siempre nos recibe e intercede por nosotros ante el Padre, asegurando nuestro perdón. Ahora sí, recopilemos. ¿Cómo no entrar en negación de Jesús y cómo llegar al arrepentimiento? Pues bien, número 1, no sintiéndonos confiados de nosotros mismos. Número 2, no descuidarnos en la oración. Número 3, obedecer a lo que la palabra nos dice que hagamos. Número 4, no estar rodeados de personas, cosas, vicios que no nos aportan nada bueno. Número 5, mirarlo cara a cara y reconocer nuestra falta ante Jesús. Número 6, entregarle nuestras fallas y pecados. Y número 7, acudir ante Él y pedir perdón. Bueno, eso fue todo por este episodio. Muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjamelo saber en la casilla de los comentarios y compártelo a otros. Recuerda seguirme en las plataformas de podcast como Sin Etiqueta y en YouTube como Milena Torres Rentería. En Instagram me encuentras como @MilenaTRentería. Hasta la próxima. Dios te bendiga.